Bienvenidos a todos. Hoy le traemos una vez más a la autora española Men Marías. Bienvenida, Men, y muchas gracias por permitirnos compartir este espacio para conversar sobre lo que más nos gusta, y conocer a las mentes maestras que hay detrás de las historias. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Men? No, muchísimas gracias a vosotras. Además, ya es la segunda vez que estoy aquí y me encanta estar otra vez aquí por eso repetido, ¿no? Entonces, además, cuando me propusisteis la entrevista me hizo muchísima ilusión y estoy contentísima de estar aquí con vosotras otra vez y con todo vuestro público. Como bien saben, Men ya es invitada usual de nuestro canal, pero vamos a recordar algunos detallitos de su vida y de su trayectoria. Men es licenciada en Derecho de profesión, pero ya no la ejerce. Debutó como escritora con la novela Pucata, Pescados y Mariscos, que fue galardonada con el premio de novela Carmen Martín Gaite en 2017. Ha sido articulista en el diario Granada Digital y tutora de técnica literaria, novela negra y poesía. Su novela La Última Paloma tuvo muy buena aceptación de la crítica y sus lectores y la hizo ganadora del premio de novela Cartagena Negra en 2022. Y por acá le vamos a dejar el link de la entrevista que tuvimos sobre este libro. Pero hoy nos vamos a concentrar en su última novela, Lo que arrastra la lluvia. Es así. Men, después de haber leído y comentamos en esa entrevista lo que fue La Última Paloma, leer tu libro fue todo un impacto este segundo, en Lo que arrastra la lluvia. Y es imperioso preguntarte a ambas como lectoras de las dos novelas, ¿a qué se debió este cambio? En estilo, en trama, en absolutamente todo, porque era como si tuviéramos dos novelas de dos autores diferentes. Eso es lo que sentimos, ¿no? Y queríamos saber a qué se debió este cambio principalmente. Lo sé, efectivamente es así como lo decís. Entonces, bueno, yo creo que todos tenemos momentos en la vida en los que nos acercamos más a ser quienes somos, de verdad, ¿no? Píndaro, el poeta Píndaro tiene un verso que a mí me gusta mucho, que dice, llega a ser quien eres, ¿no? Y lo cual me parece un motivo de vida, algo verdaderamente complicado, ¿no? Entonces, pues bueno, pues a mí me gusta pensar que mis acciones están dirigidas a estar cada vez más cerca, ¿no? Entonces, yo con esta novela, con Lo que arrastra la lluvia, decidí con su escritura, siendo perfectamente consciente de que era muy arriesgada, siendo perfectamente consciente de que La Última Paloma es un libro que funcionó muy bien y este no tiene nada que ver con él, decidí pues que iba a intentar acercarme a ser un poco más, como decía antes, quien yo soy, de verdad, ¿no? Entonces, digamos que Lo que arrastra la lluvia es un libro en el que estoy yo muchísimo más, tanto en estilo narrativo como en trama, como en reflexiones de los personajes, ¿no? A mí la gente que me conoce a nivel personal, ¿no? Todo el mundo que lee el libro, todo el mundo siempre me dice lo mismo, ¿no? Dice, el libro eres tú, ¿no? Y es cierto que, bueno, pues eso, pues que a veces lo escondes un poco más, a veces lo muestras un poco más, y yo esta vez, como digo, siendo consciente de que era muy arriesgado, he decidido mostrarlo un poco más. Pues bueno, yo te voy a decir que las dos fórmulas te funcionan, así que la tercera novela, la que venga, cualquiera de las dos, aprobada. Bueno, en vista de lo que acabas de responder, Men, la siguiente pregunta viene como anillo al dedo. ¿Cómo definirías tu libro? ¿Como crítica social o como exploración del alma humana? Como exploración del alma humana, yo no tengo ninguna intención, nunca la he tenido y de momento no la tengo de hacer crítica social. Si en mi obra hay crítica social, pues es una consecuencia, pero no es algo que yo vaya buscando. Yo no hago crítica social por la sencilla razón de que yo cambio mucho opinión, ¿no? Yo lo que pienso hoy es diferente a lo que pensaba ayer y así de 5 minutos en 5 minutos. Entonces es mejor que yo no haga crítica social porque no me gustaría plasmar por escrito algo que al día siguiente voy a pensar lo contrario, ¿no? En estos días, precisamente, bueno, pues estaba haciendo actos de promoción de la novela y estaba haciendo entrevistas, ¿no? Entonces había una persona que me estaba acompañando, ¿no? Y me dijo, Men, ¿tú te das cuenta de que lo que le has dicho al periodista es exactamente lo opuesto a lo que le has dicho al anterior periodista?
Y digo, bueno, pues es que esa soy yo, o sea, al final pues ya está, soy una persona profundamente contradictoria, yo no tengo ningún problema en cambiar de opinión. Para mí no, ese no es un problema. Entonces yo, la crítica social que haga siempre será una consecuencia, ¿no? Para mí esta novela es muchísimo más, como tú decías, Mercedes, que además está muy bien definido, esa exploración del alma humana, porque al final a mí lo que me interesan son las personas, ¿no? Las personas y su comportamiento. Yo estoy constantemente haciendo cosas que no sé por qué hago, constantemente. Y además veo que la gente también tiene este tipo de actitudes, ¿no? O sea, hacemos cosas que en principio pueden parecer que están justificadas por una serie de cuestiones, pero eso no es más que superficie. Cuando ahondas un poco más, normalmente te das cuenta de que las cuestiones, o sea, las motivaciones poco tienen que ver con lo que hay en la superficie. Entonces, como a mí lo que me interesa son las personas, para mí escribir es buscar en las personas. Bien, en la dedicatoria de tu libro está Rocío, de quien te inspiraste para crear a Marina, por lo que hemos leído, ¿no? En diferentes entrevistas que tienes. ¿Cómo surgió esta idea de la causalidad o de la casualidad de De la tomar casualidad. a Rocío? De la casualidad completamente. De hecho, es la primera vez en mi vida que yo hago algo así, ¿no? Yo nunca había escrito nada partiendo de una circunstancia que a mí me sucediera, ¿no? Yo todas las tramas que he tenido han sido inventadas, ¿no? Esto sucedió, bueno, yo un día hace muchos años, bueno, hace muchos años, no, hace 6 o 7 años, yo iba a trabajar, entonces yo iba por una calle muy céntrica, muy céntrica, la típica calle llena de gente, y de repente vi a una mujer, pues estaba en el suelo acuclillada llorando, ¿no? Y a mí lo que me llamó la atención es que no tenía un aspecto extraño. Es decir, una mujer que estaba vestida igual que todo el mundo, que estaba peinada igual que todo el mundo, y estaba sentada en el suelo llorando, ¿no? Entonces yo no lo pude evitar, pero vamos, no por buena persona ni nada por el estilo, sino porque donde raro, ahí estoy yo, ¿no? Entonces yo fui a preguntarle qué le sucedía, ¿no? Entonces esta mujer me estuvo explicando que vivía en la calle. Y a mí un poco como que me voló la cabeza porque todos tenemos una imagen de quien vive en la calle perfectamente definida. O sea, todos sabemos cómo es la estética del homeless, ¿no? O sea, es una persona pues, que por norma general no está muy cuidada, no está muy aseada y, digamos, pues es una persona que vive en la calle sin sin los recursos básicos de higiene, ¿no? Sin embargo, como digo, esta persona tenía el mismo aspecto que yo, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé a mantener relación con ella, con Rocío, y por eso digo en la dedicatoria de la novela, que es muy cursi, pero es verdad, o sea, es literal, ¿no? Que se la dedicaba a Rocío, en cuya mirada encontré esta novela porque literalmente fue así, ¿no? Entonces esta mujer me estuvo contando una serie de cuestiones que le habían sucedido en la vida y que la habían llevado a estar viviendo en la calle, ¿no? Y a mí me fascinó la historia, me fascinó porque me dio muchísimo miedo, o sea, me hizo tener un contacto con la realidad tremendo, porque al final eso era una mujer que venía de una familia exactamente igual que la mía o mejor, de una casa exactamente igual que la mía o mejor, una mujer con un trabajo, era profesora, una mujer con una familia, con un marido, una mujer que tenía 2 hijos, o sea, quiero decir, era una persona pues como lo somos cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, una serie de circunstancias que no tienen nada que ver ni con el alcohol ni con las drogas, que a lo mejor de eso sí nos podemos sentir un poco más alejados, circunstancias personales y relacionadas con la salud mental, como cuestiones de depresión, la habían llevado a esta situación. Entonces, esa es la premisa de partida de la novela. Lo que sucede después, por supuesto, me lo he inventado, no es real, afortunadamente, ¿no? Pero yo cuando conocí a esta mujer me planteé, yo no soy una persona, no sé, quiero decir, no me considero una persona especialmente buena ni nada por el estilo. O sea, intento no hacer daño a los demás, intento ayudar en la medida que puedo, pero yo no me voy a llevar a un desconocido a vivir a mi casa. Yo eso no lo voy a hacer, ¿no? Y yo me planteé, te dije, ¿qué pasaría si alguien sí lo hiciera? Pasaría si tú llevas a una persona a vivir a tu casa? Lo cual no es tan escabroso como en principio puede sonar, porque ¿qué está sucediendo con todos los refugiados de la guerra de Ucrania? ¿No? O sea, hay muchísimos refugiados de la guerra
que se han ido a casas que los han acogido con familias que no los conocían de nada. Es la misma situación que la de Marina, ¿no? Entonces, yo me planteé qué podía pasar. Y bueno, pues a partir de ahí surgió la historia. Por lo que cuentas, más o menos ese encuentro fue muy parecido como está narrado el de Marina y Carmen, ¿no? Sin la consecuencia posterior, o el efecto posterior, pero sí es muy parecido como te pasó. Efectivamente. De hecho, yo a esta mujer incluso, bueno, pues le ofrecí ayuda, la ayuda que yo le podía dar, que tampoco es mucha, pero bueno, pues algo es algo, ¿no? Y ella lo rechazaba. Sí. Explicaste de maravilla cómo fue crear y cómo conociste a Rocío, que es quien te inspiraste para crear a Marina. Entonces, ¿de dónde surge la idea de Carmen, el lado opuesto de Marina? Surge como un poco como decía, de pensar qué sucedería si alguien, una persona generosa de verdad, ¿no? Quisiera ayudar a esta mujer, ¿no? Y como digo, se la llevara con ella a su casa, porque yo no soy esa mujer, ¿no? Quiero decir, yo, como decía antes, no voy a hacer ese acto de generosidad, ¿no? Y yo me planteé eso, ¿qué sucedería? Entonces, a partir de ahí, pues empiezan a nacer personajes que son completamente opuestos, pero que parten de las premisas de Marina es una persona que considera que la vida le debe algo, como hay tantas personas, y Carmen es una persona que todo lo contrario, que fluye con la vida, que acepta la vida, ¿no? Entonces, como pone en la frase de la novela, en la portada, que yo odio las frases de portada, pero esta me gustaba mucho, ¿no? Esta es una historia sobre cómo la persona que más debería de agradecerte, o sea, lo que a todas luces sería el agradecimiento más grande, ¿quién va a hacer algo así, no? Se puede convertir en envidia. Eso es correcto. Y más en estos tiempos, encontrar a personas de un corazón que yo sé que hay, pero a veces el llegar a ese extremo de ciertos personajes de tu novela quizás es un riesgo mayúsculo, pero sí hay gente muy, muy generosa y que tiene ese don de gente tan particular que lo único que le debe quedar al lado opuesto es ser agradecidos. ¿Sabes lo que pasa, Mercedes? Que yo me niego en rotundo, además, a aceptar esta sociedad que nos quiere vender que todo es malo. Yo me niego a eso. O sea, yo confío plenamente en el ser humano y me da igual parecer una ingenua o parecer tonta directamente. Me da exactamente igual porque es algo en lo que yo confío. Entonces, yo sé que vivimos en una sociedad y en una época en la que pones la televisión y todos son crímenes, en la que coges el periódico y todos son crímenes, todo es horrible, todo es tal. Y existe, evidentemente, y es una desgracia, por supuesto, pero también existe lo otro. Como decía, por ejemplo, estas personas que han recogido a los refugiados de Ucrania sin conocerlos de nada. Ellos simplemente han hecho lo que ha hecho Carmen. O sea, quiero decir, esa gente existe, es real, y por mucho que nos quieran convencer de que no, a mí, yo me niego en rotundo. No voy a participar de eso. ¿Por qué? Porque me parece que nos quieren meter tanto miedo. El miedo es una forma de control. Si todo es malo, nos asustamos. Entonces, quien está asustado es mucho más sencillo de controlar. Yo creo que de ahí viene esta obsesión por dramatizar la sociedad hasta el punto de no querer enseñar sus luces, porque también las tiene, no solo tenemos sombras, hay luces y a lo mejor hasta son más, ¿no? Esto no son excepciones, hay gente maravillosa. Entonces, yo de verdad que me niego a participar de esto. Totalmente de acuerdo. Sí. Vamos a hablar de otro personaje que también, por lo que hemos leído, es real. Vamos a hablar de Melquíades. Ese gato que aparece justo en esos momentos a lo largo de la por novela. Ahí, sí. Eso es lo que te íbamos a preguntar. ¿Tu gato es realmente así como lo pintas en la novela? Bueno, lo he pintado siendo muy generosa. Es mucho más gordo, es mucho más miembro de la realeza absoluta. Bueno, ya está. Yo soy la esclava de mi gato. Y a él no le parecen suficientes mis cuidados y mis atenciones, por supuesto. No, me imagino, porque los gatos son tan independientes que, bueno, para ellos todo es poco porque son los reyes o reinas de la casa.
Bueno, Desde así. luego, o sea, la realeza absoluta, ¿no? O sea, le da igual lo que le compres, tiene más juguetes que yo ropa, por ejemplo, al gato le da igual, todo lo destroza, todo lo tira, luego solo quiere las cajas, en fin, gatos. Bueno, ese fue, para mí fue como un toque de humor dentro de la novela que me Mm. pareció también en los momentos justos esa dosificación de la trama que venía, ¿no? Entonces me dio demasiada risa con el gato. Es que también es Paola el toque de humor en mi vida. Yo prefiero tomármelo con humor porque ya te digo. fíjate Es bien, así. Men. Emociones, sensaciones, pensamientos de personajes, una lluviosa Granada como telón de fondo, El bien y el mal, referencias literarias de Cortázar, Benedetti, Kafka, Stevenson, diferentes voces narrativas. ¿Cómo fue lograr este mix y qué es lo que más te ha costado en esta novela, la que denominas como la más personal? No fue sencillo. Esta novela es muy invasiva, ¿no? Yo cuando escribo soy muy honesta, muy honesta. O sea, tengo todos los fallos del mundo, pero ese no lo tengo. Entonces, cuando digo que soy muy honesta, me refiero a que yo me traslado a la realidad del personaje, ¿no? Entonces, yo vivo y siento lo que el personaje está sintiendo. Yo siempre escribo desde ahí. Entonces, al final esta novela implica una muda de locura, o sea, de cordura a locura. O sea, en esta novela tenemos a un personaje que enloquece, ¿no? Entonces, no es lo mismo partir de un personaje que está desconectado de la realidad que partir de un personaje que sí está conectado a la realidad y poco a poco se va desconectando. Ese proceso para con uno mismo, para con el escritor, es profundamente invasivo y a la vez que el personaje atraviesa por él, tú también atraviesas por él. Y esto no es sencillo, ¿no? Entonces, quiero decir, lo que más me ha costado es eso. De hecho, yo había veces, o sea, yo esta novela ha sido lo único en mi vida que yo me he planteado abandonar, ¿no? Yo había momentos en los que yo decía, ¿no? O sea, se me está yendo a mí. O sea, estoy empezando a tener ya comportamientos extraños, es decir, estoy empezando a tener actitudes de Marina, yo misma, ¿no? Estoy empezando, por ejemplo, a desconfiar mucho de la gente, en fin, me estoy empezando a psicotizar, como de alguna manera ella se psicotiza. Entonces, desde luego, esto es ha sido lo más desagradable para mí y, vamos, yo cuando terminé la novela, yo recuerdo cerrar el ordenador, irme y luego además fue así, estuve 3 días pensando que le tenía que mandar la novela a mi agente y yo no me atrevía a abrir la novela otra vez. No me atrevía a abrir el archivo. No, era una cosa que me causaba tantísimo rechazo, que me daba tanto miedo, que mi agente me llamaba por teléfono y me decía, no habías terminado la novela, ¿por qué no me la mandas? Y decía, no te lo vas a creer, pero es que me asusta, ¿no? Pero fue así, ¿no? Y luego ese mix efectivamente está ahí y es cierto que hay muchas referencias literarias en la novela. Hay un paisaje que además yo conozco muy bien porque Granada es mi ciudad, ¿no? Tu ciudad no es tan amable, yo creo, como muchas veces nos quieren vender. Parece que tu ciudad es como tu zona de confort, lo que te va a cuidar. Y yo siempre digo que ¿dónde está escrito que lo tuyo es lo que te va a cuidar? Porque a veces sucede al contrario, ¿no? Yo siempre lo pienso, tu ciudad es el único lugar en el que tú puedes hablar con el tiempo, ¿no? La ciudad es un testigo. A mí la ciudad me ha visto en una esquina haciendo algo que no tendría que haber hecho. A mí la ciudad me ha visto caminando por una calle llorando después de haber de hacer algo que no tendría que haber hecho. O sea, la ciudad conoce tus secretos, ¿no? Entonces, para mí esto no era tan sencillo. Y además, en una trama en la que Granada tiene tanta importancia, porque estamos hablando de una persona que vive en la calle, es decir, la ciudad es su casa, ¿no? Entonces, si bien es cierto que esto está ahí, como decíamos al principio, esta novela para mí es muy personal y todos estos elementos, pues bueno, como digo, la cuestión de las referencias literarias, a lo mejor un estilo narrativo un poco más particular, ¿no? Son cuestiones muy naturales para mí. Entonces, en este sentido, lejos de costarme, todo lo contrario, o sea, me he sentido muy cómoda
Sí, para mí es una novela de contrastes, o así la vi, ¿no? Mm, Porque tienes a una Marina en contraste a Carmen, tienes a una ciudad que debería ser amable con los que son sus ciudadanos, pero no lo son. O sea, tienes la cordura, la locura, o sea, es como todos los extremos, ¿no? Y sus variantes. Entonces, siento que ese mix, o así lo percibí, de hecho, yo terminé el libro y yo le escribí de inmediato a Mercedes que ella no lo había terminado y le dije, Mercedes, no lo puedo reseñar. Me dice, no, 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 es que no sé qué decir porque siento como una cosa extraña y tuve que dejarlo, y de hecho todavía no he hecho la reseña, me dije, es que tengo que dejarlo pasar. Creo que es un libro que hay que reposar y creo que me pasó lo mismo que tú cuando terminaste de escribirlo, al terminar de leerlo. No lo puedo reseñar en el momento, porque si lo vas a reseñar en el momento, a lo mejor o dices o me encantó o no me gustó. Entonces, es un libro que hay que internalizar y pensar y entender. No, y además Eso es lo que me pasó. yo lo entiendo, y además quiero decir, yo no tengo ningún verlo. Yo tuve muchas mejores críticas con La última paloma que con este libro y yo lo entiendo perfectamente, o sea, lo entiendo perfectamente. Sé que este libro es muy un thriller al uso, de hecho ni siquiera es un thriller, eso también lo digo, yo no tengo ningún problema en reconocerlo. Yo no quería que este libro se vendiera como thriller, pero lo que pasa que, bueno, pues determinadas personas que mandan se empeñaron, pero fue contra mi voluntad, porque para mí eso no es honesto con el lector. En tu libro, seguimos hablando, hay una frase muy poderosa, que nos pareció muy poderosa, es, quien ha vivido en el abandono quiere seguir viviendo en él porque es lo que le da seguridad, porque sabe que ahí sobrevive. Mm. ¿Consideras que el ser humano ha sido, es y seguirá siendo un animal de costumbres y que esta sociedad en la que vivimos contribuye a ello? Desde luego que sí. Y además, quiero decir, me parece una cualidad evolutiva. O sea, es que esto no es tan sencillo de erradicar. O sea, a la mente le da exactamente igual que tú seas feliz o que tú no seas feliz. La mente lo único que quiere es que sobrevivas. ¿Cuál Ujú. es el lugar en el que sobrevives? El que conoces. Y eso la mente lo sabe. Entonces, las personas no funcionamos con evidencias, funcionamos con estructuras. Entonces, es cierto que hay veces que, por muy surrealista que pueda parecer, las personas vamos buscando repetir lo que hemos vivido en la infancia, aunque sea algo malo, ¿no? Y esto yo entiendo que es algo muy polémico y esto hay veces que se lo dice o lo hablas con alguna persona y se enfada mucho, ¿no? Le sienta muy mal. Y yo lo entiendo porque al final, si aceptas esto, tu narrativa para sobrevivir se destruye, ¿no? O sea, hay mucha gente que asume un rol según el cual tiene muy mala suerte en la vida, eh, todo lo malo le pasa a ella y al final dices, vale, ¿cuál es tu responsabilidad en todas estas cuestiones? Y si empezamos a bajar un poco más, vemos que esa responsabilidad es alta, es alta. Y eso al final no es más que una manera de sobrevivir con la mente. Por eso la infancia es tan absolutamente importante, es muy complicado. Es un ejercicio tremendamente laborioso. Entonces, si tu mente se ha identificado con el dolor, si tu mente se ha identificado con el abandono, si tu mente se ha identificado con una serie de cuestiones, va a seguir buscándolas después. Y esto a mí me parece terrorífico, pero es lo que creo. Creo que así es como funcionamos las personas. Y como digo, salir de esto requiere unos actos de valentía y de fuerza y de mucha terapia y de mucho entenderte a ti mismo tremendos. Es correcto. Aparte, esto se conecta con lo del miedo que decíamos al principio, ¿no? También nos da miedo lo que Eso es. desconocemos y nos da miedo salir de esa zona de confort. Desde luego, desde luego. Pero yo ya te digo, o sea, al final entiendo ese miedo como la mente diciendo, no te Ujú. metas en un lugar que no conoces, me da igual que no sea bueno, no lo conoces. Eh, Correcto. Ya para ir terminando, Men, queríamos preguntarte, porque siempre nos da esa curiosidad, si es posible que nos comentes de qué va esa nueva novela que has mencionado en medios que estás trabajando, pero que no encaja para nada en el género negro. Pues otra más, ¿verdad?
Bueno, es una novela sobre la libertad. Es lo que puedo decir, ¿no? Sobre la relación del ser humano con la libertad. Yo no soy partidaria ni de encasillarse ni de no hacerlo. O sea, al final yo creo que cada uno tiene que hacer, cada escritor tiene que tener un lugar en el que se sienta cómodo en sus obras, que es siempre el mismo, perfecto, que cada vez es uno, también está bien, ¿no? Yo creo que al final lo que importa es que al lector le gusten y le lleguen las cosas y eso es lo único que importa. Bueno, la esperaremos con gusto. Ya estamos llegando al final de nuestra entrevista y nos gustaría que le dejaras un mensaje a todos los que todavía no te conocen y no han leído ninguno de tus libros, y otro para quienes ya te han leído y sobre todo para nuestros lectores que nos van a acompañar ya la semana que viene en la discusión de la lectura conjunta. Bueno, pues a los lectores que no me conocen y todavía no han leído nada mío, bueno, pues les animo a que se apunten a esta novela o a La última paloma. Yo no soy partidaria a mí no me gusta cuando me dicen ¿por qué hay que leer tu libro? No me gusta nada, porque yo no pienso que no hay que leerlo, o sea, ¿te va a cambiar te van a cambiar mi libro la vida? No te la van a cambiar. O sea, no hay que leerlo, ¿no? Yo simplemente soy una persona que tiene muchas preguntas, por eso escribo, ¿no? Entonces, cuando a veces creo haber llegado a alguna respuesta, escribo una novela. Ese es el motivo esa es la forma en la que yo escribo. Entonces, hay muchas veces, pues que estoy segura de que algunas personas compartirán preguntas conmigo. Entonces, bueno, pues les animo a ver si alguna de las respuestas que yo he encontrado les cuadran, ¿no? Y a las personas que ya lo han leído, pues lo primero, darle las gracias, porque al final los lectores sois los que hacéis todo esto posible. Sin lectores nosotros esto no existiría. Darles las gracias y bueno, pues agradecerles también que sigan confiando, ¿no? Porque hoy en día hay un panorama literario tan amplio, ¿no? Que un lector vuelva a ti, a mí es algo que personalmente me emociona porque tiene muchas opciones, ¿no? Entonces le doy las gracias y además de corazón, ¿no? Por dentro de las opciones elegirme a mí. Entonces yo escribo para los lectores y a mí me encanta mejorar. O sea que cualquier cuestión yo siempre voy a estar disponible. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista. No olviden de darle like a esta y a todas las que no han podido ver todavía. Por supuesto, suscríbanse y activen la campanita para que estén pendientes de nuestras próximas entrevistas. Y a ti, Men, muchísimas gracias por compartir este espacio y esperamos que el éxito de esta y tus futuras novelas sea el máximo posible. Muchísimas gracias a vosotras. Me ha encantado estar aquí, como siempre. Muchas gracias.